Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un repaso del domingo pasado para poder seguir y entender el contexto de lo que Pablo va a compartir con nosotros en Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 19. Según el estudio del domingo pasado, ¿cómo debemos pensar como hijos de Dios en ese contexto? Él tocó eso en los versículos 8 y 9, cómo debemos pensar bíblicamente, correctamente, pero él comenzó a añadir cosas en cuanto a la manera que un creyente, un seguidor de Cristo, cómo debe pensar en cuanto a la obra de Dios y en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a la familia también de Dios. Eran 4 palabras que comenzaron con la letra C. ¿Alguien recuerda la primera palabra? Cuidado. Exactamente. El cuidado de los siervos de Dios y la responsabilidad como miembros de cuidarnos unos a otros. Pablo dijo ahí, él estaba dando gracias a Dios, que ya al fin habéis, versículo 10, revivido vuestro cuidado de mí. Pablo, siendo un misionero, dependía de las ofrendas, de la ayuda de otras iglesias. Y él recibió eso de algunas iglesias, y no todas. La segunda C, contentamiento. Pablo no estaba quejándose, ¿verdad? Él vio que a veces recibió, a veces no recibió de las iglesias, pero también nosotros debemos aprender cómo tener eso como algo, una brújula en nuestras vidas, que debemos ser siempre contentos a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que nos presenten en la vida, porque somos seres caídos, pecadores, y nos presta a quejar porque, según el estudio de la primera hora, no estamos recibiendo lo que queremos. Yo deseo eso y no me está dando eso, ¿verdad? Yo merezco eso, o X cosa, y no estoy recibiéndolo. Bueno, hay que aprender a estar contento a pesar de las situaciones, circunstancias y personas que nos rodean. La tercera C. Constancia. Muy bien. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, con mucho o con poco, Pablo aprendió constancia. Él fue fiel. Y eso nos cuesta también a nosotros, ¿verdad? Una buena excusa para los que asistieron el cursillo, el intensivo ayer, pasé 5 horas, eso vale 5 domingos en el estudio. Me relajo, me quedo en cama, porque he cumplido con 5 horas de instrucción. Entonces ya no tengo que volver a la iglesia por 5 domingos. No, constancia, a pesar de haber recibido mucho, haber entrado tarde anoche y haciendo cosas para los preparativos para el día de hoy. Ser constante. No solamente en cuanto al domingo, en cuanto al testimonio, ¿verdad? Cuando no te quieren escuchar, cuando no te saludan, cuando en el trabajo otros piensan que tú eres un tonto, lo que sea. Ser constante a pesar de lo que dicen los demás o cómo se comportan los demás. Ser constante. Constancia. Y la cuarta fe, confianza. Versículo ¿qué? 13. Todo lo puedo en Él que me da fortaleza. ¿Verdad? Sobreentiende que Él es Cristo. Aunque su nombre no está ahí en el versículo, en el griego, se entiende, se sobreentiende que tiene que ver con Cristo. Todo lo puedo, la palabra poder, ¿verdad? Poder, habilidad de hacer, yo puedo hacer por medio de Él que me da poder. Él me da fortaleza. Las dos palabras ahí, iguales.
en cuanto a la raíz de la palabra, de poder, de habilitarme. Yo puedo, porque Cristo ha hecho y pudo cumplir con su propósito al venir aquí a este mundo. En el día de hoy vamos a comenzar con la lectura. Pablo dice ahí, sin embargo, constancia, contentamiento, confianza. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahora el apóstol Pablo va a ampliar su respuesta a los hermanos en Filipos. Versículo 14 habla de sus tribulaciones. Sin embargo, bien hiciste. Eso es una alabanza. Él está dando gracias a Dios por ellos. Bien hecho, Pablo está diciendo a la iglesia, a los hermanos en Filipos. Bien hecho. Los hermanos no dijeron, ya que el hermano Pablo ha aprendido y está contento y tiene confianza en el Señor, nosotros no tenemos que hacer nada. Hemos sido librados de esa obligación de ayudarle a Él, porque está contento, está constante, está confiando en el Señor. ¿Por qué tenemos que participar con Él? No. Más bien actuaron según el deseo de cuidar y ayudar al apóstol Pablo en su ministerio. Y esa es una palabra sumamente importante que debemos entender como hijos de Dios, pero también como comunidad de Dios en cuanto a la iglesia. Participar. Sun koinoneo. Ahí está koinonía también, parte de esa palabra. Tener comunión con. Tener comunión con. La parte sun significa con. Koinoneo, tener comunión. Pero ¿cómo tuvieron ellos comunión con Pablo? ¿Le invitaron a pasar por Calle Laurel y visitar los bares y disfrutar de la comida? No. Le invitó a una barbacoa. Vamos a tener un evento en la iglesia. Vente Pablo, vamos a tener una barbacoa. No. La respuesta se encuentra en el versículo 15. Sin embargo, bien hiciste, versículo 14, en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En razón, ellos participaron con Pablo con sus necesidades materiales y espirituales. En otros libros encontramos que le llevaron libros y algo para el frío, materiales y espirituales, visitas. ¿Hemos aprendido eso en la vida cristiana? Tengo un libro aquí que recibí de Caleb y Sara, no sé, de como pareja, a alguien en particular, y ya no recuerdo si fue cumpleaños o Navidad, porque están bien pegados. Para los dos. Para los dos, Navidad y cumpleaños. Era para Navidad. Para Navidad, ok. Para los dos. Ya ha pasado un mes, ya se me olvidó. El autor de ese libro, El camino y comportamiento, porque la palabra way puede significar comportamiento de uno. El camino y comportamiento de la sabiduría por este hombre, Timoteo Keller, el 22 de enero leí algo sumamente interesante. El autor comentó, porque es un devocional sobre el libro de Proverbios, ¿vale? Entonces comenzó a mencionar las 6 marcas, señales de la sabiduría, las cuales también son los medios para crecer en sabiduría. Los 6 se encuentran todos en el capítulo 3. Confiar en el Señor, 3:5. Someterse al Señor,
3, 5 y 6. Dispuesto a recibir consejos, 7 y 8. 9 y 10, generosidad, aprender de la adversidad y hacer justicia. Lo que tiene relación con la enseñanza de esta mañana es número 4, generosidad, y eso está en la página 25, y voy a leer una parte de ese tiempo devocional para vosotros. Leerlo a la vez estoy traduciendo porque es un libro en inglés. El autor dice que muchos tienen un amor por el dinero y confianza en su poder, pero ese amor y confianza nos ciega. Entonces él dice que tenemos que una manera para vencer ese poder sobre nosotros es dar mucho, pero dar mucho a la obra de Dios o a otros, lo que sea, a los necesitados. Las primicias en el Antiguo Testamento fue lo que Dios demandaba de su pueblo a dar sin saber cómo iba a salir la cosecha en su totalidad. Sin saber que después de dar las primicias iba a venir una sequía y matar todo lo demás, porque tenían que haber dado a Jehová primeramente su parte. Y da después una ilustración de un granjero que tenía una vaca que dio a luz a 2 terneros. Y él dijo al pastor, cuando venda, sí. Cuando venda los 2 terneros, uno va a ser la ganancia para la iglesia y el otro para mí. Algunas semanas después llegó el hombre al pastor diciendo, lo siento, pastor, pero el ternero del Señor murió. Y muchos de los hermanos tienen ese síndrome del ternero muerto. Hacemos todo lo que tenemos que pagar, alquiler, luz, comida y todo lo demás. No sobró nada para el Señor. Murió el ternero. Y él habla de la necesidad de nosotros de tener eso en mente, de no poner a Dios en último lugar. Como Mateo 6:33 dice, buscar a Dios, primeramente a Dios y su justicia, y todo lo demás Dios va a añadir según su santa voluntad. Según su santa voluntad es lo que yo estoy agregando. Nosotros tenemos que aprender lo importante que es participar. Se me olvidó. La vaca muerta. O el ternero muerto. El Señor no recibió su ofrenda porque murió el ternero del Señor. Y a veces nosotros somos así en cuanto a nuestros presupuestos. El Señor en último lugar. Bueno, me ha sobrado este mes, qué bien. No me ha sobrado nada este mes para el Señor. ¿Verdad? ¿Cuándo comenzó la iglesia de Filipos a participar con Pablo? Versículo 15. Dice ahí, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Leí varios comentaristas en cuanto a eso, y la idea es cuando esa respuesta al principio de la predicación del Evangelio, una congregación nueva y ya daba ellos a la obra de Dios. La pregunta es, ¿a quién debe la Iglesia Bautista de Logroño ayudar? ¿A quién? Los misioneros y los ministerios que predican el Evangelio.
Hay muchas actividades y proyectos, grupos que nos invitan a participar con ellos para mejorar la salud en el mundo, el bienestar de los hambrientos y los que sufren físicamente. Pero hay muchas organizaciones que apoyan eso. Solamente es la Iglesia del Señor que apoya particularmente los que prediquen el Evangelio. Invitaciones vamos a recibir siempre en cuanto a proyectos, en cuanto a cosas. Ese hospital en tal país es un proyecto. ¿Están predicando el Evangelio o simplemente está ayudando en cuanto al bienestar de la gente? Lo que debe orientarnos, lo que debe ayudarnos en cuanto a nuestra inversión en participar con la obra de Dios, debe ser la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el propósito de dar a la obra del Señor? Nota ahí en versículo 15. Versículo 16 en adelante. Después, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, versículo 18, habiendo recibido de Afrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En sí, el propósito de dar a la obra del Señor es para que tengamos nosotros como iglesia fruto que abunde a nuestra cuenta. Porque cuando estamos dando a la obra de Dios, sea un proyecto, sea una persona, estamos invirtiendo lo que pertenece a Dios. Nosotros hemos dado una ofrenda, un diezmo, llámalo como tú quieres. Pero ya una vez, bueno, voy a decir algo y corregirme después. Ya una vez que hemos dado lo del Señor, pero todo pertenece al Señor. Hemos dado lo que hemos apartado para su obra, ya no nos toca, ¿verdad?, a retirarlo. ¿Me puede dar lo del mes pasado, por favor? Porque me quedo corto este mes. Nosotros debemos entender lo que significa entregar al Señor. No solamente ofrendas, nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras vidas, porque hemos sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios porque Él nos compró. Amén. Por su sangre, lo que hemos cantado. Solo de Jesús la sangre. Ninguna iglesia puede salvar, redimir a la gente. Ningún bautismo puede salvar y redimir a la gente. Ninguna lectura de la Biblia, ninguna asistente a la iglesia, nada, solo la sangre de Cristo. Y vamos a ampliar eso un poquito. ¿Cuál es el propósito de dar, recibir fruto que abunde a nuestra cuenta y que agrade a Dios? Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez. Continuidad. No era algo puntual. Ellos estaban al tanto de la obra de Pablo, al tanto de sus necesidades y le dieron. Queremos apoyarle. Tiene que viajar aquí, tiene que viajar allá, tiene que comer, tiene que enseñar, tiene que hacer la obra. Queremos participar, tener comunión con Él.
es constante. La palabra dice ahí que abunde. La palabra significa aumentar. Debería ser el deseo de la iglesia del Señor, sea la nuestra o cualquiera, que invierta sus oraciones y finanzas en la obra de Dios. Debe ser nuestro deseo. Ver los rendimientos de su inversión o rentabilidad. Somos nosotros administradores de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una ofrenda grande para la compra del otro local. Dios nos ha dado esos recursos para hacer las reformas. Debemos ser responsables. Y estamos tratando de guardar todas las facturas, recibos, todo, para dar cuenta, para rendir cuenta. Por eso tenemos reuniones de iglesia también, para hablar de lo que, en cuanto a la parte financiera, lo que ha entrado y cómo ha sido gastado, ¿verdad? Importante. Siempre decía en Venezuela, aunque no estoy muy de acuerdo con el dicho, cuentas claras. No he vivido suficiente tiempo en España para escuchar eso. Cuentas claras conservan amistades. Bueno, en Venezuela, perdón. Venezuela, perdón. Espeso. Bueno, luego puede enseñarme eso o explicarme eso. La abundancia no se mide por la acumulación de dinero, sino por la suficiencia compartida. Eso es sumamente importante. Dios nos puede bendecir y debemos saber cómo usar y cómo compartir esa bendición con otros. La abundancia no se mide por la acumulación de dinero, sino por la suficiencia compartida. Y cuidado con lo que voy a decir ahora. Escúchame bien y protéjame. La necesidad no debe ser el criterio o el motivo principal para apoyar un siervo o un ministerio. Porque eso existe en todo el mundo. Existe la necesidad de más obreros. Existe la necesidad de más obreros siendo apoyados para marcharse al sitio. Debemos ser guiados por la necesidad en su totalidad. Porque existe. Cada formulario de las iglesias que me mandan anualmente para rellenar y contestar en cuanto a doctrina, en cuanto a otras cosas que hemos hecho, que estamos apuntando a hacer. Entonces hay iglesias que quieren saber qué necesidades tenéis en la familia, en la obra, en tus finanzas. Haces 3, 4, 5 páginas de formularios que yo tengo que llenar y volver a esa iglesia que quiere preocuparse por mí, teniendo suficiente información. Y recién he podido decir, en cuanto a nosotros mismos, no tenemos necesidad en cuanto a finanzas. Sí tenemos proyectos de la iglesia, construcción y otras cosas, pero personalmente, por lo que estamos recibiendo, estamos bien. Y damos gracias a Dios por eso.
Pero la necesidad no debe ser el criterio predominante o motivo principal para apoyar. Más bien, ¿qué está haciendo esas personas? Aunque tenga suficiente, queremos invertir en eso. ¿Por qué? Porque va a abundar para nuestra cuenta como iglesia. Es como debemos pensar. Pero ese hermano tiene suficiente. Sí, pero Dios está usándole en una manera grande y queremos participar con él para que también nosotros tengamos fruto que abunde para nuestra cuenta. ¿Alguien aquí es accionista? ¿Has invertido en algo? ¿Estás ganando intereses? No. Mala inversión. No ha llegado el tiempo. Hay que cumplir sus días. La obra de Dios es igual delante de Dios. Eso es una cosa de finanzas para Dios. Y debemos entender que al invertir en la obra de Dios está a nuestro favor como iglesia. Cuando Pablo dijo eso, no es que busque, versículo 17, dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Me gustaría ver la cuenta de las iglesias en las cuales he tenido el privilegio de trabajar y ver cómo van ellos en el cielo en cuanto a su cuenta. Porque se puede enseñar, predicar sobre algo, pero es la iglesia que tiene que decidir, ¿verdad?, qué van a hacer, cómo van a invertir en la obra de Dios. Vamos. Lo que ellos dieron fue un sacrificio de olor fragante, acepto y agradable a Dios. Esa frase, olor fragante, Génesis 8, 21. Desde el inicio, el primer libro de la Biblia, encontramos lo que pasó al salir del arca. Noé, ¿qué hizo él? Ofreció una ofrenda y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero fue una ofrenda que Noé dio a Jehová, y para Jehová eso fue como un olor fragante. Levítico 1:9. En el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 1. Tiene que ver con los sacrificios, los holocaustos, y cómo tenían que cumplir al ofrecer un holocausto. Me encanta el versículo 4, antes de llegar al versículo 9. Y pondrá la persona dando la ofrenda, el sacrificio, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. En cuanto a la muerte de ese pecador por su pecado, tenía que poner su mano sobre la cabeza de ese animal y decir: yo soy el culpable, pero ese animal está muriendo en mi lugar, como Cristo murió en el lugar nuestro por nuestros pecados. Y todo lo que tienen que hacer, versículos 6, 7 y 8, luego versículo 8, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida
de olor grato para Jehová. De olor grato. Pero ahí está 23 y muchos, pero vamos a Efesios 5, versículos 1 y 2 y ver con qué se relaciona este olor grato o con quién. Pablo dice a los de Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios que en olor fragante, grato, fragante. ¿Tú puedes imaginar poniéndonos nosotros en esta escena? Cristo sobre la cruz, muriendo, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios, hablando humanamente, Dios un olor fragante, la muerte de Cristo. Como hemos visto en la foto de la vaca muerta, no hay un olor fragante para nosotros. Pero la muerte de Cristo fue un olor fragante. Cristo gritando en cuanto a los dolores: ¿por qué me has desamparado? Y Dios recibiendo eso como si fuera un ser humano, algo agradable. ¿Pero qué significa eso? Acepto, ¿verdad? Aprobado, propicio, favorable. Fue necesario la muerte de Cristo por nosotros. Sin su derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. El agua no puede quitar pecado. Una iglesia no puede quitar pecado. Solo de Jesús la sangre. Agradable, deleitarse. Romanos 1 y 2, 12, 1 y 2. Los de la clase de la mañana, todo el mundo puede ponerse de pie y citar el versículo, ¿verdad? No, olvídelo. Pero ahí está. Nosotros debemos ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestras vidas. Terminamos con, volviendo a Filipenses, la porción para esta mañana. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este libro de Filipenses hay por lo menos 3 versículos que la mayoría de los cristianos le encantan usar o a citar. 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escucho eso mucho. También escucho 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también escucho 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero hay que entender el versículo en su contexto. La promesa se acompaña la participación en la predicación del Evangelio a todas las naciones. La promesa tiene que ver con la comunión que los hermanos tienen con Pablo. Ahora, ¿cuándo Dios va a cumplir este versículo? Eso es sumamente importante. Bueno, voy a ponerlo ya. ¿Cuándo va a suplir lo que nos falta? Después que hemos dado. Bueno, yo estoy esperando una herencia para poder dar a Dios. Suena bien. Pero el ternero murió. Y no recibí la herencia.
lo siento Dios. Eso es la prueba que Dios da a todos nosotros. Dad y se os dará, Lucas 6:38. El primer paso es dar y luego esperar cómo Dios nos va a proveer. Ver su mano generosa en suplir cosas que no esperábamos. Cuando abrió el mar muerto. ¿Cuándo abrió el mar muerto? Rojo. Rojo, sí. Es que estoy pensando en nuestro viaje a Israel. ¿Cuándo abrió el mar rojo? Cuando Moisés obedeció y lanzó su vara y el pueblo comenzó a obedecer cruzando. En ese momento. Obediencia primero. Cuando eso. Y el río Jordán, cuando los sacerdotes iban a mojar sus pies, tomando el paso. Vieron primero, antes de ver a Dios actuar, a cumplir su palabra. Tenía confianza en su palabra para tomar ese paso. ¿Cuándo vas a mojarte para la gloria del Señor? Yo puedo preguntaros. Y dos palabras ahí muy importantes, versículo 19. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué significa eso? Llenar por completo. Completar. O sea, si estamos enviando y nos hace falta algo, Dios va a suplir. No me preguntes cómo. Yo no sé cómo. Dios es Dios. Pero vimos eso en muchos lugares donde hemos trabajado en el ministerio, en nuestras propias vidas también. Dar a la obra de Dios primero y luego ver cómo Dios va supliendo. La otra palabra clave es falta. No es un juego de fútbol y hay una falta, no. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Esto tiene que ver con necesidades. Es la misma palabra que se encuentra en versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis faltas, mis necesidades. Pero muchas veces no nos cuesta creer que Dios va a cumplir con su palabra. Es un riesgo. Como son las inversiones. Pero hay algo más cierto. Es que Dios nunca miente. Y va a cumplir con su palabra. No sé si habéis captado las 4 P's de esta mañana. En vez de decirlo de frente. Eso no es. Eso viene después de lo que voy a decir. Las 4 P's de dar a la obra de Dios, participar. Promesa. Esa es la última. Predicación del Evangelio. Propósito, fruto que abunde en nuestra cuenta y agrade a Dios. Y promesa, después que hemos confiado, hemos dado, confiar que Dios va a llenar por completo nuestras necesidades. Qué grande es Dios. Qué fiel es Dios. Pero Dios quiere que seamos fieles a Él también. Padre Santo, gracias por tu palabra, por ese ejemplo.